Hola corazones, bienvenidos y bienvenidas a mi canal. Soy Encarna Salcedo, vidente tarotista, y hoy os traigo un interactivo muy especial. Vamos a hablar de tu persona especial, bien, y vamos a hablar de por qué no se comunica, por qué no avanza. En fin, todas esas preguntas, todos esos porqués que tengas con esta persona tuya especial, vamos a resolverlos aquí hoy. Bueno, mis corazones, pues ya sabéis cómo funcionan este tipo de interactivos. Yo voy a poner dos opciones sobre la mesa y tú vas a elegir una de ellas para obtener tu lectura. Bueno, vamos a ver por qué no se comunica tu persona especial, pero como siempre ya sabéis, iremos un poquito más allá, ¿eh? Vamos a comenzar. Opción número 1, opción número 2. Céntrate bien, piensa en esa persona, piensa en todas las dudas, en todos esos porqués que tienes en la mente. Vamos a ver, céntrate, elige y elige bien. Comenzamos con la opción número 1. La número 2 la ponemos por aquí. Opción número 1. ¿Por qué no se comunica tu persona especial? Vamos a ver, vamos a comenzar. Ya sabéis que iremos más allá, que no solo nos centraremos en esta pregunta. Bien. ¿Por qué no se pronuncia esta persona? Mira, esta persona ahora mismo podría estar ocultándote alguna situación de su vida, ¿eh? Eso es lo primero que a mí me está marcando. Entonces no se comunica porque no quiere tampoco que veas esta parte de su vida, o que, sí, como que tú veas esta parte de tu vida o que se sepa esta parte de él o de ella, ¿bien? Es una parte de su vida en la cual se siente estancado o estancada. Luego hay otra parte que tiene que ver con lo laboral y con la economía. Pero vámonos a esta parte que yo veo que tiene que ver con otra persona. Entonces, esta persona especial tuya está ocultando algo. Sí, está claro que está ocultando algo a la persona con la cual está, pero ¿qué hay de ti? ¿Qué es lo que te oculta a ti esta persona? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué ha pasado que esta persona no quiere que tú veas. Vamos a ver con las dos. Vamos a trabajar con las dos barajas. Esta persona especial tuya ha iniciado algo que tiene que ver con lo laboral y la pareja. Así lo dicen las cartas. Entonces, un proyecto juntos. Y esto es lo que no quiere que veas. Esta es la parte que no quiere que veas. Por eso esta persona no se comunica. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más información tenemos aquí. Si se va a comunicar más adelante. ¿Qué va a pasar entre vosotros? Sí se va a comunicar esta persona. En un principio sale una comunicación te podría decir que antes de su comunicación tú ya sabes algo de esta persona, te enteras de algo de esta persona, o tú te encuentras con esta persona, algo por el estilo, y justamente después se comunica contigo. Esa comunicación sería muy pronto, sería automática, un día después o 2 días después, ¿bien? ¿De qué forma se comunica contigo esta persona? En un principio tú le reprochas algo a esta persona. Hay un reproche por tu parte. Luego veo mucho como vosotros seguís teniendo vuestros encuentros sexuales, ¿bien? Pero ves a esta persona muy inestable en otros aspectos de su vida, ¿bien? Y esto tiene que ver con algo que te contó esta persona, con una situación económica. Como que algo ha cambiado aquí. Y esta situación económica tiene que ver con su pareja oficial. Pero tú de repente te das cuenta que algo ha cambiado. Te pongo un ejemplo. Como si anteriormente
hablara de la pareja de forma despectiva a nivel económico, dice, y ahora como que las conversaciones se dirigen hacia la pareja de otra manera, de otra forma. Hay como, en sus palabras, hay como algún tipo de protección a esa situación económica con la pareja. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué va a pasar aquí de cara a futuro entre tu pareja, tu persona especial. ¿Ves? Aquí sale cómo se acerca, continuáis en la misma tónica. Igualmente esta persona entre dos caminos, entre dos personas. Cambios de cara a futuro. Yo no veo cambios aparentes de que esta persona se plantee una separación. De hecho, yo lo que veo es que hay un momento aquí en el que esta persona ya no puede separarse. Hay un momento en el que no puede separarse por tema de hijos. Y esto sale de cara a futuro. O sea que si en algún momento esta persona te comentó, te ha comentado que tenía en mente una separación o algo por el estilo, no se da esa separación y de hecho en un futuro no se puede dar esa separación por algún asunto relacionado con los hijos. ¿Bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver los sentimientos de esta persona. Claro, ¿sabes qué pasa? Que tú puedes pensar que esta persona siempre te ha estado engañando en su situación actual. A ver, te voy a decir algo por el perfil que a mí me está marcando aquí, mira. Es una persona que lo que le mueve a esta persona es el dinero, ¿bien? Entonces, anteriormente, con la pareja con la cual está, había una situación económica complicada. Así lo estoy viendo yo. Pero claro, ellos dos, como que se han unido en este aspecto y han empezado un proyecto, el cual a día de hoy está funcionando. Entonces, esto cambia toda la historia. Esto lo cambia todo. Entonces, ¿por qué esta persona no sigue adelante con lo que te dijo en su momento? Porque ha tenido un golpe de suerte, ni más ni menos. Un golpe de suerte en lo económico, porque lo que le mueve a esta persona es lo económico. Ahora, esta persona tiene sentimientos reales hacia la persona con la cual está, sentimientos verdaderos de amor. Yo te diría que no. Yo no veo sentimientos verdaderos. ¿Bien? Aquí lo que yo veo mucho es que en los sentimientos que ha tenido contigo son bastante diferentes a los que ha tenido con la persona con la cual está. Pero como es alguien que le mueve tanto el dinero, se queda donde está. ¿Bien? Vamos a ver qué más. ¿Ves? Aquí dicen las cartas que vuestro futuro es cada uno por su lado. Porque date cuenta que a ti se te va a cruzar otra persona en el camino. Que aquí cuando tú decidas, mira, porque tú no has dicho de abrir los ojos, como por así decirlo. Pero que en el momento que tú decidas abrir los ojos en esto, te darás cuenta de muchos engaños que ha habido en esta historia. No solo el engaño de su situación actual, no solo el engaño que esto es un triángulo amoroso, no, hay más. Entonces esto está aguantando por esto. ¿Es un amor correspondido? No es un amor correspondido. Ni de coña es un amor correspondido. Por eso aquí las cartas te dicen
que como que te vayas preparando, porque realmente a ti se te va a cruzar otra persona y tú vas a dejar a esta persona, tú vas a dejar de lado a esta persona. Y al igual te digo, yo a esta persona tampoco le veo futuro con la persona con la cual está. Casado o casada, o de novio o de novia, o como esté. Tampoco le veo un futuro. O sea, es una persona que no dura en las relaciones. ¿Pero por qué no dura en las relaciones? Porque si veo una cosa que me interesa más, me voy a la otra cosa. Y todo siempre y cuando haya money, del American Dream. Ni más ni menos. Como decía el Titi, money para el American Dream. Vamos a seguimos. Seguimos. Anda, que el Titi, el Aurelio Jaramillo, no sé su nombre real. Ay, sí lo sé, lo he visto en el Facebook, pero no me acuerdo. Vamos, estará contento conmigo porque mira que lo miento, ¿eh? Vamos a seguimos. Con la opción número 2. Opción número 2, ¿por qué no se comunica esta persona contigo? Bien, ¿por qué no se comunica? Lo primero, no se comunica porque vosotros hablan de orgullo, habéis tenido una discusión muy fuerte, ¿eh? Y la primera carta que se me muestra es una carta de orgullo, una carta de poder. Y estáis los dos en la misma situación, ¿bien? A ver quién puede más. O sea, eso es lo primero que yo veo en esta historia, ¿bien? ¿Quién puede más? Aquí no se trata de quién puede más, porque dicen las cartas que si esto se alarga, bien, va a generar más inestabilidad en la relación e incluso podría uno de los dos dejar entrar a terceras personas, bien. Ahora, estas discusiones que vosotros tenéis tienen que ver mucho, por lo que yo veo aquí, con personas con las que uno de los dos habla, ¿bien? Porque uno de los dos quiere controlar las comunicaciones del otro. Es lo que yo veo. Y no se pueden controlar a este nivel. Porque, claro, ¿sabes qué pasa? Que es que el que se comunica con otras personas es alguien muy escurridizo. Entonces, el controlar a esta persona es como encerrar a esta persona en una cárcel, ¿no? Entonces, por eso estallan aquí todos los conflictos que estallan, ¿bien? Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Hay uno de los dos que ya está muy confuso en el tema, que duda mucho de que esto vaya a seguir adelante, pero yo te voy a decir que sí va a seguir adelante. Por lo menos un tiempo más. Yo te digo que sí, de hecho hay comunicación en cuestión de 2-3 días aproximadamente. ¿Bien? Entonces, esto sigue adelante. Luego hay aquí una situación que yo veo que a partir del mes de mayo aproximadamente es como si vuestra historia se formalizara un poco. ¿Vale? Pero también tengo que decir que aunque se formalice esta historia, yo la veo formalizada, pero aunque se formalice esta historia, que yo lo que veo que uno de los dos tiene que cerrar etapas o ciclos con personas del pasado. Que si hay algo que no se ha superado, pues que se debe de superar. Y otra cosa voy a decir en esta historia. Que aquí parece ser que la familia no acepta a personas nuevas. Solo acepta a la persona del pasado, la que había o el que había antes. Y esto es un problema realmente para la historia, para la relación y para el que es familiar. Para el afectado de esto o la afectada de esto. Vamos a ver qué más. Vamos a ver qué más. Es una persona que le ha costado mucho dar pasos. Todos los pasos que ha dado esta persona y muchos de los pasos que dará serán siempre como bajo supervisión de alguien, ¿no? O sea, es una persona que necesita
que le digan, esto está bien, esto está mal, por aquí sí, por aquí no. ¿Bien? Entonces, todos los pasos que ha dado, que a ti te hayan parecido, wow, no, han sido más que meditados. Aunque a ti te hayan parecido pasos inesperados, claro que es una persona también que no demuestra mucho, ¿no? Entonces, aunque a ti te hayan parecido unos pasos inesperados de la persona y te hayan sorprendido gratamente, no son unos pasos inesperados. Es una persona que antes de dar el paso lo ha pensado mucho. Bien, entonces ahora mismo, ¿cómo está esta persona ahora mismo? Esta persona ahora mismo está como pensando qué es lo que ha pasado en la situación, pero esperando también a que haya una comunicación por tu parte. Como te he dicho antes, tenéis mucho orgullo, ambas partes, ¿eh? Ambas partes. Vamos a ver qué más. ¿Habría un cambio aquí de cara a futuro en vuestra historia? Sí puede haber un cambio, sí puede haber un cambio. Pero también te voy a decir que es una historia en la que siempre va a haber ciertas dudas, ¿vale? Ciertas dudas, y las cartas me hablan de dudas a nivel económico. No sé el por qué dicen esto, tú sabrás que estás con esta persona, pero hablan de dudas a nivel económico, ¿bien? Ahora mismo hay una decepción. Ahora también te voy a decir una cosa. Hay una decepción por la pelea que habéis tenido, pero también te voy a decir una cosa. Esta persona cambiará siempre que tú le des a entender que todo lo que dice es así como lo dice y que cuando le dé la vuelta a las cosas, que tú aceptes que la culpa la has tenido tú. Este es el ritmo de esta persona, así que aquí tú tienes que valorar. Yo no estaría con una persona así, pero bueno, cada cual. Aquí tienes que valorar tú, porque estás con un perfil un poco narcisista. Bien, vamos a ver qué más. Una relación conflictiva con esta persona, ¿eh? Realmente, vamos, yo lo que veo. Luego es una persona que se contradice mucho, ¿no? Veo que se contradice mucho, veo como que piensa y a veces te manifiesta que eres como su alma gemela, ¿no? Como que no puede vivir sin ti, como que vosotros estáis destinados a estar juntos, pero luego hace cosas que es tan egoísta consigo mismo, consigo misma, que te dejan con las piernas colgando aquí. O sea, que deshace todo lo bueno que haya dicho o que haya hecho. Vamos a ver qué va a pasar de cara a futuro, pero yo en un principio te digo que esto es una relación kármica. Y que terminará cuando tú quieras que termine. Vamos a ver qué más. Vamos a confirmar esto. Vamos a ver. Es una relación que tiene fecha de caducidad por tu parte. Pero esto con el tiempo, no ahora, ¿eh? No ahora. Así lo dicen las cartas. Que es cierto que ahora mismo esto ni te lo planteas. Puedes pensarlo de vez en cuando por su manera de ser y demás. Pero dicen las cartas que vosotros conviviréis. Que esa convivencia, en un principio, es una convivencia conflictiva, pero que también con el tiempo se irá calmando. Aunque llegará un momento que te darás cuenta que se calma porque tú has querido que se calme. O porque tú has cedido a ciertas cosas para que se calme. ¿Bien? Entonces yo te diría, es una relación, como te he dicho, es una relación que tiene fecha de caducidad y que tú te decantarías en un futuro por otro tipo de persona. ¿Bien? Pero esto, cada persona es un mundo y cada uno aguanta lo que aguanta. También lo tengo que decir. Vamos a ver los sentimientos de esta persona.
A ver, es una persona que tiene sentimientos. No son unos sentimientos puros, 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 pero sí son unos sentimientos. Aparte, que lo que veo que es una persona que vive la relación muy intensa. Muy intensa, rozando ya la fantasía, ¿vale? Es lo que yo estoy viendo aquí. Y luego, claro, como la vive tan intensa, también esas peleas entre vosotros son tan intensas también. De todas maneras, como te he dicho, me estoy quedando sin voz. Como te he dicho, esta persona regresará contigo, vas a tener tu historia con esta persona, vais a estar como pareja con esta persona. Bien, ahí está esa manera de ser, ese orgullo de esta persona, que ya cada uno pues que lo maneje como pueda o como quiera. Bien, que ya me contaréis. Ya me contaréis, corazones, ¿qué más? ¿Qué deciros? Que espero que os haya gustado este vídeo, como siempre deciros. Que no olvidéis suscribiros a mi canal para no perderos nada y no olvidéis activar la campanita, muy importante. Nada, que os mando un besito fuerte y nos vemos en el próximo vídeo.